Buenas noches a todos. Sí, se oye bien. Ahora, perfecto. Muy bien. Pues buenas noches y muchísimas gracias a UDEC por la invitación y muchas gracias también por compartir pantalla con Óscar, viejo amigo, y con la CIEC, que siempre es un privilegio que podamos poner un granito de arena para cruzar el charco, como decimos acá, ¿no? Y voy a empezar muy provocativa, porque porque nosotros, ya que hoy celebramos el Día de la Escuela Católica, nosotros no creemos en los valores, nosotros creemos en el Evangelio. Y el Evangelio no es un tratado moral, no es un tratado de valores, como algunos lo han pretendido convertir. El Evangelio es una persona, es la persona de Jesús, una persona valiosa, cuyo encuentro, cuya relación personal a los cristianos, a los católicos, transforma nuestra vida y nos hace personas valiosas. Entonces, yo creo que la escuela católica tiene un plus. No había pensado en esta introducción, pero escuchando a Óscar y estos vídeos y el mensaje del Papa, ¿no? Como que te enciende, ¿no? Y dices, pero si somos los mejores, o sea, si ya hace muchos años, cientos de años que somos los mejores, educando personas valiosas, precisamente por esa vocación universal de Jesús de Nazaret, del misterio de la fe cristiana, que tiene un mensaje para el ser humano, no solamente para los creyentes, no solamente como yo digo a veces, ¿no? Que Jesús anunció el Evangelio a multitudes y solo 12 fueron a comulgar y uno salió un poco mal, o sea que tampoco. Sin embargo, el Evangelio fructificó en multitudes, fructificó en la historia, fructificó en todo el planeta. Y gracias al mensaje del Evangelio, el mundo es un lugar mejor. Y por eso es cierto que el Evangelio, esa matriz fundante de la escuela católica, tiene mucho que hablar, tiene mucho que ofrecer a ese pacto global, tiene mucha sabiduría que traducir a un lenguaje que pueda ser compartido con aquellos que no comparten nuestra fe. Por eso sirva esta pequeña introducción casi que improvisada como una felicitación a todos los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, una felicitación a nosotros mismos, ¿no? Por tener el grandísimo privilegio de poder evangelizar desde la escuela católica. Y dicho esto, voy a un poco hacer una presentación, voy a intentar no ser muy larga, he puesto hasta mis minutos para poder después tener oportunidad de dialogar y recibir preguntas o comentarios de todos vosotros. La última parte la centraré en esas prioridades en el trabajo que he hecho con Martín en estos años y en una propuesta de educación en valores que hemos hecho en muchas escuelas de muchos lugares, no solamente en España, sino también fuera de España. Bien, primero, ¿por qué nace educación en valores? Ese término que es relativamente reciente en la historia de la educación. Y básicamente es una expresión que aparece en la historia de la educación a raíz de la secularización de los sistemas educativos, no solamente los que provienen de una mentalidad o de países católicos, sino un proceso de secularización que se ha dado también en los países protestantes o en los países anglicanos. Recordaremos en Europa fácilmente, y yo creo que también en su país, cómo inicialmente lo que había en las escuelas era clase de doctrina. Y los valores, es decir, la educación moral, se impartía conjuntamente con la educación religiosa. Y no había un cuestionamiento sobre cuál era el fundamento de los valores, sino que al final había una simbiosis entre esa confesionalidad educativa y las razones o el elenco, ¿no? De los valores universales que descansaban en la búsqueda de la verdad. Pero la progresiva secularización de los países y consecuentemente la progresiva secularización de los sistemas educativos hace que aparezca en la reflexión una pregunta, es decir, cómo encontramos una ética que pueda ser compartida por aquellas culturas y por aquellos sistemas que no son explícitamente creyentes en un credo de fe. Y aparece la búsqueda en educación, estoy hablando de una didáctica de la ética o una didáctica de la moral, que no pierda por el camino tampoco una cierta fuerza espiritual.
En España eso se traduce en los años 80, sobre todo en la Ley de Educación, la LOCSE, con la transversalidad de la educación moral, la expresión de educación en valores, que cobró muchísimo auge en los años 90, y un concepto que acá, y también me consta que en muchos países de América Latina ha sido muy cuestionado, que es el concepto de la educación para la ciudadanía, ¿no? Ese intento de consensuar unos valores y una ética civil para toda la población, con una legitimidad a veces cuestionada o cuestionable y a veces impuesta sin una racionalidad siempre patente, ¿no? Hoy en día, en los últimos 20 años, a partir del inicio de este siglo, el concepto de competencia, del que ya hemos hablado en alguna ocasión en AUDEC, la importancia que tiene todo el discurso de las competencias, los nuevos currículums propuestos por distintas entidades, las Skills 21 o las competencias, habilidades, la definición curricular, pone encima de la mesa desde hace ya 20 años todo lo que tiene que ver con la competencia moral, la competencia ética, aquellas competencias que están o que estaban vinculadas a la construcción de una ciudadanía global. En estos últimos años irrumpen con mucha fuerza los ODS, con más o menos éxito. No voy a entrar en esto porque sería casi otra conferencia. Yo tengo mis problemas porque el fundamento en los años anteriores, en prácticamente los años anteriores, desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, la fundamentación de una ética secular descansa en el concepto de dignidad de la persona humana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Irrumpe en el discurso educativo el concepto ambiguo de ODS, que parece fundamentar todo y colorear todo, pero que todavía necesita de una reflexión, yo creo que cuasi filosófico-antropológica importante para convertirse en fundamento de esa ética para la convivencia. Y apunta tímidamente desde el 2018 que la OCDE publica el nuevo documento curricular de las nuevas competencias para la educación del futuro, este concepto, la LifeCom, la competencia para la vida, competencia vital, competencia personal, social y aprender a aprender, supongo que muchos conocéis, en la cual descansa este concepto del well-being, lo he mantenido en inglés, porque claro, la traducción es ambigua también, es el concepto de bienestar o de bien ser. ¿Qué es lo que aspiramos como seres humanos? Y tiene un riesgo, ¿no?, de un cierto individualismo y sobre todo tiene un riesgo grande de un cierto relativismo. Y esto, bueno, pues así como en un flash de minutos, es un poco el contexto en el cual uno se acerca al diálogo de un modelo de educación en valores. Y vuelvo a insistir en esto porque creo que es importante pensar que cuando hablamos de definir valores, estamos hablando de una iglesia en salida que quiere dialogar con los otros, con aquellos que tienen, que sustentan su reflexión ética y sus opciones morales en distintos sistemas de creencias. He mantenido esta reflexión de José Antonio Marina, patrono de nuestra fundación, filósofo español y un gran referente internacional, que ha publicado 2 libros muy interesantes en estos últimos 3 años. Uno de ellos, Biografía de la Humanidad, donde él hace un recorrido denso, porque además el libro es denso y potente, hace un recorrido de la historia de la humanidad, de la historia de la cultura. Y él habla de que hay 9 factores, 9 grandes problemas que todas las civilizaciones y todas las culturas han tenido que afrontar. Y él mantiene en este libro que la ética es una creación, la creación, dice José Antonio, más importante de la inteligencia humana. Y ha ido gestando los sistemas de valores contestando a las 9 cuestiones que tenéis en pantalla. El valor de la vida, la relación de cada individuo con la comunidad, la propiedad de los bienes y su distribución, el poder y su ejercicio, el modo en que cada cultura resuelve los conflictos, la sexualidad, la familia y la procreación, el cuidado de los más débiles, la relación con los otros, con los ajenos, con los extranjeros y la relación con el más allá. Él hace de forma muy exhaustiva un estudio de muchas culturas y va viendo todos esos lugares comunes que gestan los sistemas de valores. Bien, ¿por qué una educación para la ciudadanía global
la competencia cívica, las competencias sociales y ahora las soft skills, muchas de ellas basadas en relaciones de comunicación y valores para la convivencia. Básicamente por 3 problemas, lo señala así la Comisión Europea en un momento determinado, a principios también de este siglo, porque primero por déficit democrático. Una cosa que a mí me gusta explicar, yo creo que a finales del siglo pasado había un cierto optimismo naif en el ámbito de la reflexión de la filosofía, del progreso ético, sobre el concepto del progreso ético de la humanidad. Es decir, que los logros éticos de la humanidad, por ejemplo, la condena universal de la esclavitud, y podríamos poner otros ejemplos, era progresivo. Es decir, que a medida que las culturas, que los países, que las civilizaciones iban dándose cuenta, ¿no? iban adoptando valores más humanizantes, eso no tenía un retroceso. Y que a medida que los países ganaban sistemas democráticos, ganaban democracias consolidadas, esto no iba a tener un retroceso. Sin embargo, fenómenos como Trump en Estados Unidos o el Brexit, en Gran Bretaña, es decir, la crisis de las viejas democracias europeas que presumían de sí mismas por ser las más consolidadas, hacen tambalear muchas de las creencias que sustentan los modelos de esos valores supuestamente compartidos. Esto junto con la erosión del capital social, esto es la aparición de muchas turbulencias violentas y un cierto egocentrismo, ¿no? e individualismo dentro de las nuevas generaciones y, por último, la dificultad de encontrar un sustento y un fundamento para valores compartidos, sobre todo valores compartidos que fueran exigibles dentro de los sistemas educativos. Estas 3 razones, pueden acreditarse con mucha bibliografía, convergen en esa opción en este momento de las instituciones internacionales por situar en el centro un modelo de valores compartidos, que la cultura europea descansa en los que tenéis en pantalla, que son los comunes que se recogen en los preámbulos de las constituciones o en los documentos educativos o los documentos que quieren amparar las políticas educativas. Nosotros hemos terminado, lo comentaba también el otro día con algunos de vosotros, hemos terminado ahora un estudio para el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Durante 2 años hemos estado estudiando 23 sistemas educativos del mundo con profundidad, con sus currículums y demás, intentando ver cuáles son los más eficaces y sobre todo cuáles son los elementos comunes, ¿no? Entre todos estos factores, bueno, pues hemos estado seleccionando aquellos valores que se repiten, ¿no? como opciones curriculares de las políticas educativas. Y hemos encontrado que hay 2 visiones distintas de la educación en valores. Hay una visión minimalista que reduce la educación moral, la educación ética, la educación en valores a conocer reglas, derechas, obligaciones, ¿no? Esto un poco que ironizaba Óscar hace un momento sobre conocer a Dios, ¿no? y conocer los mandamientos. Bueno, pues en educación ética pasa un poco lo mismo. Hay sistemas educativos que pasan de puntillas, no sé si ustedes usan esa expresión allá, pasan de puntillas por lo que significa una educación ética. Y luego hay sistemas educativos, hay visiones, hay opciones pedagógicas que son maximalistas, es decir, que se mojan, que pretenden ir más allá, ¿no? y que quieren desarrollar habilidades críticas, reflexivas, independencia de pensamiento, educación de la conciencia, ¿no? como invita nuestra tradición, y que además se moja, ¿no? se moja en estimular capacidades para la participación activa en procesos sociales. Por eso a mí nos gusta en los programas que hacemos de educación ética o de educación moral en nuestras escuelas, hablar de estos 3 niveles. Hay un primer nivel, que es esto que decía Óscar, ¿no? del conocimiento, conocer a Dios, ¿no? pues es conocimiento cognitivo, hay un modelo, hay un modo de enseñar sobre valores. Hay un paso más, que es aprender valores, pero todavía hay un tercer nivel que trata de vivir una vida valiosa. Claro, esto coloca a la escuela ante una decisión de grandísima responsabilidad. Ya no se trata solo de instruir sobre en qué consiste la vida valiosa. Se trata fundamentalmente de mojarse a invitar y a fomentar y a provocar
que nuestros alumnos y alumnas vivan una vida valiosa. Y esto supone romper la neutralidad, un tema muy delicado en educación en valores, ¿no? Yo siempre digo que es imposible ser neutral en educación. Uno puede ser honesto y puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo y puede mostrar determinadas pues sintonías mayores o menores con visiones de la vida o con opciones vitales. Pero no se puede ser neutral, ¿no? Los alumnos al final acaban preguntándote, pero entonces usted, ¿qué piensa que es? ¿Qué es verdad? El alumno te tira, ¿no? Es difícil esa neutralidad. Por eso, en un modelo tradicional, y ahora me alegro muchísimo de las palabras de Óscar, ¿no? Cuando habla del pacto, ¿no? Y que el primer desafío que tiene la escuela católica es ser una buena escuela, porque si no tenemos buenas escuelas, es muy difícil que podamos entrar y dar ese paso necesario de una verdadera y plena humanización. Por eso he puesto tradicional entre comillas en esta transparencia, porque no me gusta mucho el concepto, ¿no? Pero a la escuela tradicional, anclada, ¿no?, a la defensiva, que no se quiere mojar, ¿no?, y que sigue y que se convierte en urna de cristal, que quiere prohibir todo lo que viene de fuera y supone un riesgo, ¿no? Hay muchos desafíos en este momento. No voy a entretenerme en todos, evidentemente, pero yo creo que estos 7 que he puesto en pantalla creo que son fundamentales para reflexionar en nuestras escuelas. El primer desafío es negar la oportunidad de explorar y discutir en profundidad los problemas controvertidos. Y por supuesto, con objetividad, con profundidad, con rigor. Pero hay que invitar a que los alumnos desarrollen su conciencia crítica. En segundo lugar, el conocimiento disciplinario fragmentado en las asignaturas, ¿no? Y claro, quiero decir, ¿qué es más importante? ¿Una educación en valores o matemáticas, ¿no? Entonces, matemáticas tengo 6 horas a la semana y la educación ética o la religión tiene 1 hora. Entonces no me diga usted que lo más importante para usted es la clase de persona. No, pero en matemáticas damos también valores y religión y cuando hacen un problema hablan de la deuda internacional. Ya, pero eso ocurre en una de las 570 horas de matemáticas, en el resto repiten ecuaciones de tercer grado durante muchas horas. Entonces, hay una complejidad enorme en superar esa fragmentación del conocimiento y de la cultura, ¿no? Me gustaría tener tiempo para explorar esto más. Por eso, las nuevas pedagogías, las buenas nuevas pedagogías que apuestan por la interdisciplinaridad, por uno de los pilares para comprender el mundo que nos rodea, es un factor crítico para poder desarrollar personas valiosas, que sean capaces de hacer análisis y de tomar opciones reflexionadas y opciones éticamente ambiciosas. Esa crítica que también hacía antes, ¿no?, a ese sistema teórico de la educación, evidentemente nutrir culturas dominantes, lealtades comunes y pretender que nuestras escuelas sean muy homogeneizantes o que solo atiendan a las poblaciones más listas o más ricas o más blancas o más, no voy a seguir, ¿no? Es una tentación constante que siempre provoca y nos provoca en la escuela católica, yo creo que un cuestionamiento y sobre todo una decisión valiente por la inclusión. Y sin tonterías, y sin medias tintas, y sin tibiezas. Yo creo que hoy la escuela católica debe, por esencia, apostar por la inclusión. La siguiente es un desafío importante cuando uno hace educación ética o educación religiosa o evangeliza en la juventud, ¿no? Ya no se puede tener secretos, ¿no? Ya no se puede mantener la distancia. Yo recuerdo hace 30 años cuando empecé a dar clase a adolescentes, no sabían mucho de mi vida. Hoy en día esto es imposible. Hoy en día yo digo que el cristiano tiene que vivir sin secretos, porque al final tu vida se convierte en testimonio, en sabiduría compartida y es la fuente, es la matriz experiencial de la que bebes para poder educar. Y por lo tanto ya no es tan fácil protegerse ni engañar. Bueno, a los niños no se les engaña prácticamente nunca, ¿no? Por supuesto, una apertura, el pacto global del Papa y todo el trabajo, ¿no?, que se ha hecho desde movimientos como escuelas ocurrentes, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una conciencia fuerte de la importancia de una educación eficaz que se apoye en la educación formal, la no formal y la informal. Y por supuesto un desafío grande es que los estados pretenden controlar la educación
Y la educación no es propiedad de los estados, es propiedad de los ciudadanos y de la sociedad civil, que debe elegir el perfil de educación, el perfil de ciudadano de futuro que necesita. Bien, esto, damos un paso más, supone abordar, si uno pretende en una escuela hacer o diseñar un currículum de valores, un currículum ético, necesitamos abordar estos temas. Cómo definimos el currículum, hasta dónde ese currículum moral o de valores tiene un apoyo social, institucional, si vamos a elegir, como he dicho antes, una visión más maximalista, más minimalista. Por supuesto, y un modelo de educación ética tiene que tener en cuenta que la escuela ya no es un edificio cerrado, ya no es hacia adentro, sino que es hacia afuera. Yo creo que la pandemia nos ha dejado, lo comentaba con vosotros hace pocos días cuando hablábamos de aprendizaje híbrido con algunos de vosotros, ¿no? La escuela se mueve hacia un modelo de ecosistema educativo. Ya no educa sola, nunca educó sola, pero hoy más que nunca requiere de complicidad comunitaria, ¿no? Requiere de comunión, diríamos los católicos, sin tanto cuento, pero en ambientes seculares hablamos de los ecosistemas educativos que generan complicidad social, porque necesitamos educar juntos, porque las cosas cada vez son más complejas, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando uno aborda, me quiero entretener en esta última, cuando uno aborda un programa de educación en valores, la tentación también es quedarse en los valores sociales, en los valores imprescindibles, evidentemente, para la convivencia. Pero no existe una verdadera ética social si no hay una transformación individual. Yo puedo enseñar, yo pongo ejemplos, pongo un ejemplo muchas veces de cuando empecé mi carrera docente, ¿no? Yo empecé en Inglaterra, en Oxford, fui profesora de estudios religiosos durante varios años, ¿no? Y yo tenía con mis alumnos de lo que es el bachillerato, lo que son los 17 y 18 años, teníamos un proyecto, una unidad didáctica que hacíamos para, era por supuesto multicultural y multirreligioso, yo tenía, no era una escuela católica, y hacíamos una unidad muy bonita donde los alumnos aprendían todas las costumbres culinarias de las distintas religiones, ¿no? Porque los hindús se hacen vegetarianos, los musulmanes no comen cerdo, los judíos no mezclan la ternera, la vaca con la leche, los cristianos o los católicos no comemos en cuaresma carne los viernes, en fin, estas cosas, ¿no? Era muy bonito, luego hacíamos un restaurante interreligioso y todos ellos hacían el menú. Y yo siempre decía que lo único que conseguía con mis cafres adolescentes, que eran bastante cafres, no sé si tienen ustedes la expresión está allá, era que les usaran, les metieran salchichas a los musulmanes en el patio para fastidiarlos más. La cultura moral, la cultura religiosa, la cultura ética no cambia el corazón, no hace que elijamos la vida buena. Y hay un gran desafío en un programa de educación en valores que se trata no solo de exponer la vida buena, sino de transformar el corazón, transformar las motivaciones que hacen que elijamos la vida buena. Por eso, cuando diseñamos un valor, necesitamos contemplar ese triple componente. El componente cognitivo, como dijo, ¿no? Pensar a Dios, sentir a Dios, como dijo antes Oscar, es decir, todo el tema de los sentimientos, el componente afectivo de los valores. Pero yo me atrevería a añadir que necesitamos también hacer a Dios, hacer divino, co-crear con Dios, esa llamada creacional, a ser colaboradores de la creación. Y eso significa cambiar nuestra forma de hacer, nuestra forma de vivir, nuestras opciones, nuestro día a día. Y eso supone introducir en los programas de valores realmente una transformación de nuestros comportamientos. Por eso una buena clase de valores debe tener unos protocolos didácticos importantes, ¿no? Que ofrezca experiencias ricas, que sea plural, que les estimule el pensamiento, pero también que comporte sesiones activas donde los alumnos puedan interaccionar y desarrollar sus competencias. Y por supuesto que les demos oportunidades para vincularse y mostrar lo mejor de sí mismo. Por eso, en este contexto internacional de competencias, Skills of Skills, Skills 21, etcétera, etcétera, a mí me gustaría cerrar esta última parte
con esta expresión de Ortega y Gasset, que uso muchas veces, ¿no? Pensar con las manos, de ciudadanos competentes a personas valiosas. Y cerramos con estos 10 valores, 10 propuestas, 10 prioridades que Martín y yo elaboramos hace pocos años para este libro que tenéis en pantalla, ¿no? Valores, virtudes olvidadas, porque hay muchas de las que no se puede hablar hoy en día porque se quedaron como obsoletas o cursis, como dicen acá, pero que no podemos olvidar, que dejan unos valores importantes, valores de futuro. Y hago el recorrido rápido. Primer valor fundamental hoy es fomentar no la tolerancia, que tiene un cierto matiz de pasividad, sino un respeto activo que nos vincule a todos en la búsqueda de una verdad compartida. Cultivar, lo he dicho varias veces, el pensamiento crítico y riguroso para formar las conciencias, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en varias ocasiones, formar la conciencia crítica de cada uno de los alumnos y de nuestras alumnas. Vivir la tensión de la búsqueda de la perfección personal, lo que antiguamente decíamos de querer ser santos, que dice el Evangelio. Pero es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestras aulas es ese conformismo que muchas veces tienen los jóvenes y los adolescentes con la mediocridad. Es esa especie de individualismo que se conforma con un horizonte pequeño, ¿no? Con nutrir el ombligo, con satisfacer las propias necesidades. La cuarta es un poco, yo le llamo a veces en broma, la secularización de la templanza, de la fortaleza. Practicar la resiliencia ante la adversidad, hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas sean fuertes, no se muevan al vaivén de las circunstancias de la vida, tengan la suficiente fortaleza para reconstruirse a sí mismos ante el dolor o la adversidad. En quinto lugar, un valor fundamental es entrenar los lenguajes necesarios para construir con valentía y con entrega y generosidad relaciones afectivas profundas, que se expresan a partir de la corporalidad y de la sexualidad. Hoy nuestras escuelas requieren una educación afectivo-sexual valiente, abierta, sensata, que sea capaz de dialogar con ellos en todas sus preocupaciones, pero también sea capaz de ofrecer una propuesta de vida, de relación de pareja, de relación de fraternidad, de relación de filiación, de construcción de la familia, que sea atractiva, una promesa de felicidad dentro de la vida íntima. En sexto lugar, hay que trabajar el valor del dinero. Y dirán ustedes, pero vamos a ver, el dinero como valor. Claro, aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que es del César, se debe usar bien. Y hace falta dinero para vivir, para comer, para alquilar una casa, para pagar la mensualidad de los hijos. Hay que aprender a usar bien el dinero como medio de mejorar la vida, la nuestra y la de los otros. Y eso tiene que ver también con el que viene a continuación, y es descubrir el sentido del trabajo y descubrir el sentido del tiempo y del descanso. Aprender a celebrar la vida, celebrar la muerte, celebrar la dureza de la separación, etcétera, etcétera. Generar compromisos que duren en el tiempo. Hemos hecho una ética sensiblera. Los valores que se basan solo en los sentimientos no perduran en el tiempo. Y la educación de los compromisos, del compromiso, requiere perdurabilidad. Compromiso, austeridad, resiliencia, pero también causas que permitan comprometerse en la rutina, en lo escondido, ¿no? Hay mucha pseudoética de los héroes, ¿no? Y al final los adolescentes necesitan oportunidades en lo escondido, ¿no? A mí me gusta hablar de la ética, de los valores de Nazaret, de los 30 años que Jesús pasó escondido, sin que nadie supiera de él, pero que fue capaz de curtirse como persona. Estimular la espiritualidad, antes hablaba Óscar también de la competencia espiritual, estimular una espiritualidad secular que descanse en el conocimiento profundo de uno mismo,
la capacidad de contemplar la vida, de entender que el estómago, que el ombligo no es la medida de todas las cosas, de construir una escala de valores potente, un sistema de creencias contrastado y vínculos afectivos duraderos y de filiación y de compromiso y de pertenencia. Y por último, nuestro último valor es ese discernimiento de una visión de futuro, que no es un sueño, que es una visión, que no descansa en el optimismo barato, sino en la esperanza certera de que es posible que ese futuro del reino de Dios que anuncia Jesús en el Evangelio es para todos y es posible. Bien, y por eso felicidades, felices aquellos maestros y maestras que tienen el grandísimo privilegio, como he empezado diciendo, de evangelizar en la escuela. Y he rescatado este cuadro de Dalí, La persistencia de la memoria, se llama el cuadro, ¿no? Y me gusta terminar con esta anécdota. Hace años yo participé en la Comisión Europea en varios debates, ¿no? Y en un encuentro que tuvimos en la ciudad italiana de Génova, el alcalde, ya un señor mayor, decía que viene un gran problema y es que muere la generación, está ya muriéndose la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, aquellos que vivimos la tragedia, el drama, el horror de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración nazi, cuando nos sentamos a dialogar ante conflictos importantes como los que han ocurrido en la historia de la humanidad en los últimos 50 años, como no que tenemos tan claro que no queremos repetir, que aquello fue un horror, que no queremos repetir, cruzamos todos los límites para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para llegar a mantener la paz. Y él se preguntaba, y a mí aquello me impactó y lo he contado muchas veces, cuando ya no quede memoria, cuando nadie recuerde el horror que vivimos en la Segunda Guerra Mundial y cada uno de ustedes recuerde el horror, ¿dónde encontraremos las motivaciones radicales que nos lleven al límite para elegir la paz, elegir la justicia, elegir el bien? Pues esa es la misión de la escuela, por eso puse aquí a Tomás Moro, patrón de la clase política, en un momento de tanta incertidumbre, en una pospandemia donde no tenemos muchas razones para vislumbrar un futuro, como recordaba también Óscar, ¿no? El cambio climático, los pocos años que nos quedan, ¿dónde encontraremos la fuente que nos lleve a ser capaces de ser generosos como humanidad, como civilizaciones, para poder encontrar un futuro mejor para todos? Y esa es la respuesta de la escuela católica aquí. La escuela católica tiene como misión nutrir la memoria de cada uno de los niños y las niñas que un día protagonizarán el futuro. Así que muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, Bueno, Carmen. muchísimas gracias. Perdona, Francisco. Carmen, le damos entonces ahora la palabra a Martín. Gracias, Francisco. Estábamos animando los dos entre tú y yo en el chat, ¿verdad? A ver si los asistentes a la ponencia de Carmen nos planteaban alguna pregunta que le fuese suscitando mientras la escuchábamos, ¿no? A mí me iba haciendo viajar mentalmente por los distintos colegios que estamos acompañando. Hoy que he tenido un día accidentado, que le decía antes a Adrián, a Óscar y a Francisco que llegaba casi, ¿no? Venía de Barcelona, de un colegio donde había alumnos con muchísimas dificultades. Pero es que el día anterior habíamos estado en Madrid, precisamente con Carmen, en uno de nuestros centros, en los que prácticamente la prioridad era poder darles de comer, ¿verdad, Carmen? Y estábamos dialogando con los profesores de si no comen tenemos que averiguarlo como sea y darles de comer, ¿no? Como gran metáfora de cuál es el desafío que nos encontramos y nos seguimos encontrando en la escuela. Yo no sé, Carmen, si en esa reflexión, mientras si alguno de los asistentes nos plantea alguna pregunta, comentábamos las dificultades a veces que teníamos en elevar las propias expectativas vitales de los alumnos, ¿no? No sé si ahí podrías compartir con nosotros algunas de las claves que quizás permitan romper ese aparente techo con el que parece que vienen condicionados muchos de nuestros alumnos a las escuelas, ¿no? Bien, no es fácil. Yo estoy contigo. Ayer tenemos situaciones realmente dramáticas, víctimas de abusos sexuales, niños que vienen sin comer, que sus familias desahuciadas. Y nuestras escuelas atienden población muy vulnerable, como supongo que muchos de los que estáis aquí. Y
realmente no es suficiente darles galletas o darles desayuno, ¿no? Es cierto, como dice Martín, que para mejorar las expectativas, por hacerlo así como breve, creo que hay que darles la oportunidad de sentirse extraordinarios. Creo que la escuela tiene que generar muchas oportunidades para que los niños disfruten aprendiendo y celebren, lo dice muchas veces José Antonio Marina, el éxito merecido. Tienen que triunfar merecidamente. Y eso es lo que va reconstruyendo también su autoestima, ¿no? Va reconstruyendo su confianza en sí mismos. Y eso es lo que poco a poco, ¿no? Hay que cultivar esas expectativas. Y por supuesto hay que darles oportunidades también. Creo que la escuela tiene muchas posibilidades de abrirles el horizonte, de que puedan elegir un futuro distinto al que tienen predeterminado por el lugar donde han nacido o por cómo han sido las circunstancias en las que han vivido, ¿no? En ese sentido, un poco relacionado con cómo vamos rompiendo lo que parece que traen los niños, niñas, los jóvenes, tenemos sí una pregunta en el apartado que veis abajo en Zoom de preguntas y respuestas, por si alguno necesita localizarlo, que nos preguntan que cómo podemos ayudar a estimular la novena de tus prioridades, que ahora estaba intentando recuperar de la presentación exactamente cuál era. La inteligencia espiritual. Porque vienen los jóvenes solo con lo inmediato, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí? Sí, yo creo, casi necesita otra conferencia, porque es verdad que nosotros hemos trabajado mucho esto, ¿no? El tema de la espiritualidad secular, ¿vale? Que nace un poco a la par del planteamiento inicial que yo hice en la conferencia, de la secularización, en los procesos de secularización de los sistemas educativos del mundo. En un momento determinado los expertos se dan cuenta de que hacer una ética civil, pero que no contemple la educación de la motivación radical última para elegir el bien, el ejemplo que puse de mis alumnos, condena a unas éticas instrumentales muy poco ambiciosas, ¿no? Entonces comienza una exploración, fundamentalmente a partir de los años, empezó en los años 70, pero en los años 90, ¿no? Cómo se genera en el ámbito de la educación una espiritualidad secular, una espiritualidad sin Dios, una dimensión espiritual que no necesariamente desemboque en una experiencia religiosa. Voy a hacer un paréntesis, como tenemos tiempo y no hay muchas preguntas. Esto se produce también en el ámbito de la salud. O sea, se produce la misma secularización en los hospitales. Los hospitales nacen en entornos religiosos y no hay hospitales públicos hasta muy avanzado, muy avanzada la historia, no es una cosa. Entonces, claro, cuando se secularizan los hospitales y los capellanes de hospital dejan de poder ejercer porque los países ya no son confesionales, claro, en el mundo del dolor es más fácil porque como cuando la gente se va a morir no se hace tantos rayadas mentales como se hacen a veces los educadores, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta de que los tratamientos médicos y el acompañamiento de los pacientes o de los enfermos, cuando tienen una madurez espiritual, es mucho más eficaz. Y es en el ámbito de la medicina y de la salud donde se empieza a explorar ese concepto de esa dimensión espiritual, por qué algunos pacientes tienen serenidad, son capaces de entender sus procesos internos, de dialogar con paz sobre sus sentimientos, sobre el dolor, sobre sus afectos, sobre sus rupturas, ¿no? ¿Por qué algunos tienen claro qué es lo más importante en la vida? Es decir, ¿qué es aquello que da madurez espiritual aunque no se tenga una afiliación religiosa? Y a partir de ahí pues se comienza toda la investigación sobre ese noveno valor, que es la dimensión espiritual, que nosotros hemos concretado en 5 grandes pilares y que es un poco las claves de lo que queremos hacer y hacemos en nuestras escuelas y normalmente los desarrollamos. Ahora tenemos todo un programa de despertar religioso que aúna la competencia espiritual con la proclamación del primer anuncio y el despertar religioso a la fe. Y son 5 grandes rasgos, 6 posiblemente. El primero es el conocimiento profundo de uno mismo. Dar oportunidad en las escuelas, en las aulas, de un acompañamiento que permita que el niño se conozca bien. Se conozca no solamente de lo estupendo que es, mira que la autoestima ha hecho mucho daño, porque acaban más soberbios que fuertes. Entonces es importante que se conozcan bien, que conozcan sus fortalezas, pero también sus debilidades, ¿no? Que sean capaces de establecer horizontes de mejora personal, que comprendan también
por qué son como son, quién les ha impactado, cuál es la influencia que han tenido sus padres, sus familias, su localidad, su cultura, ¿vale? Primer pilar. Segundo pilar de esa dimensión espiritual es la capacidad contemplativa. Insisto, y estamos en un ámbito secular, la capacidad de hacer silencio, de mirar la vida, de disfrutar de la belleza, ¿no? De padecer, de dolerte la injusticia, ¿no? De sentir con intensidad, con profundidad. La creatividad, ¿no? Las experiencias de flujo creativo, como decía Csikszentmihalyi, ¿no? El autor de este libro que fue un paradigma, ¿no? El libro Fluir, las experiencias intensas que hacen que disfrutes de la vida con intensidad, ¿no? Y que tienen todo que ver con la creatividad. El tercer pilar para nosotros es el establecimiento de los valores últimos, de las escalas de valor, ¿no? ¿Cómo ayudas a que un niño descubra cuáles son los valores más importantes y cuáles son aquellos que son menos importantes y qué renuncias y qué opciones y qué decisiones tiene que tomar para que esos valores realmente se encarnen en su vida? El cuarto pilar es trabajar la mente, trabajar el pensamiento crítico, el discernimiento y generar un sistema de creencias coherente. Que sea religioso, evidentemente, en la escuela católica, evidentemente, trabajar bien, con rigor, la clase de religión, el conocimiento de la fe. Luego uno puede compartirla o no compartirla, eso ya está en manos del espíritu, pero por lo menos dar una visión razonada y razonable, como decía Pascal, de la fe. Y el último pilar para nosotros es toda la educación de los sentimientos, que incluye la afectividad, que incluye la relación de pareja, el enamoramiento, la amistad profunda, la afiliación, pero que también los vínculos a las instituciones, por qué le coges cariño a tu escuela, por qué le coges cariño a tu comunidad parroquial, por qué le coges cariño a tu país, por qué eres capaz de desarrollar sentimientos de apego afectivo a causas altruistas, ¿no? Esas son, como se llaman, las 5 grandes dimensiones o partes de la dimensión espiritual. Y a partir de ahí pues hemos desarrollado, que ahora pues no tenemos tiempo, toda una didáctica de cada una de esas dimensiones que al final yo siempre digo que en la escuela católica el trabajar la competencia, la inteligencia espiritual, como queramos llamarle, lo que nos permite es despertar el ansia, ¿no? Como decía San Agustín, me hiciste para ti y mi corazón no descansará hasta que descanse en ti. Pues la competencia espiritual hace que el corazón no descanse hasta que le encuentra, porque despierta la ansia de sentido, de plenitud. Y por eso es tan importante que la escuela sea capaz, por una parte, de cultivar las preguntas, la dimensión espiritual, y por otra parte, de gestar un buen anuncio y una buena proclamación y un buen modelo de educación religiosa escolar. Quizás, Carmen, ahora hablas del ansia y por cerrar una última pregunta, yo siempre que vuelvo, ¿no? a esta fuente o la gran fuente o la fuente y luego vuelvo al aula, me encuentro con estos niños, tengo como la sensación de Nicodemo, ¿no? De nacer de nuevo, de tenerme que dar la vuelta como un calcetín, ¿no? Entiendo que nosotros los docentes y los docentes de la escuela católica vemos ahí una verdad muy grande en este cambio un poco de paradigma. No vale la moralina, o sea, ir diciéndole lo que tienen que hacer. Casi empieza a dejar de valer solamente el modelado, aunque también es importante, o sea, el ser. Entonces, cuando uno descubre estas inquietudes tan importantes del cómo acompañar, uno como docente se siente casi diciendo, quizás necesito ayuda, ¿no? No sé ahí qué claves podías dar a los docentes que estén hoy con nosotros para cómo poder dar ese salto de, señor, yo creo, pero a ver cómo lo hago, ¿no? Bien, porque yo creo que al final la escuela católica, lo primero que tiene que generar es comunidad católica dentro de la escuela. Es decir, generar comunión, porque al final es el equipo el que educa, uno no va solo. Y uno no puede beber solo de su experiencia o solo de su sabiduría o solo de su formación. Entonces creo que la clave más importante es que la Escuela Católica, lo decía ya un documento en los años 70, el primer documento de magisterio sobre educación que salió, la Escuela Católica en el año 78, ya decía que la única diferencia de una escuela católica y una escuela que no lo es que su comunidad educativa es comunidad de fe. Hoy, pues esto es complejo, según los distintos entornos. En nuestras escuelas hay muchos profesores que no son creyentes y hoy posiblemente ya no se puede hacer esa afirmación tan tajante que se hizo hace ya más de 50 años. Pero hoy sí que podemos afirmar que la escuela católica debe mimar una comunidad viva docente que sea capaz de compartir, de acompañar, de aprender juntos, ¿no? Entonces, primera clave sería la comunidad.
O sea, generar comunión, trabajar en equipo, generar equipos cohesionados, bien liderados, con un liderazgo espiritual, que sí creo mucho en la importancia de los directores, los equipos directivos, los líderes, ¿no? Que tienen también que priorizar, ¿no? Ese acompañamiento espiritual. Y por supuesto hay que formarse, hay que aprender. Hoy hay muchas maneras de hacer bien las cosas, ¿no? Y creo que hoy se puede aprender a hacer todo esto con mucha eficacia. Y a veces en educación parece que todo vale, ¿no? Que es suficiente con lo que aprendimos en la universidad, lo que vimos hacer, lo que hicieron con nosotros en nuestra escuela. Y eso es mentira. Y eso es una falta de fidelidad, ¿no? Yo siempre digo que la innovación, el cambio, ¿no? En la escuela católica es un signo de fidelidad, no de capricho ni de moda, ¿no? Innovamos, estudiamos, nos formamos por fidelidad para mejorar a la misión que nos han convocado. Me da apuro porque tengo una pregunta, Carmen. Como hemos tenido pocas, creo que le debo dar palabra a María Villalobos. Si te parece, la atendemos y esta vez sí es la última, porque nos pregunta por algún ejercicio contemplativo en clases y qué hacemos en ese sentido, en ese itinerario de despertar, que hay una parte muy importante. Pues, ¿qué claves? Sí, a ver, nosotros un poco por esta dicotomía de la que yo hablo, ¿vale? Hacemos programas de entrenamiento al silencio contemplativo, le explicaré cómo, y después cuando tú enseñas a un niño a contemplar en silencio la llama de una vela, ¿vale? Es un ejercicio que hacemos con los pequeñitos, ¿no? Una vela grande con el fuego, y les enseñamos gradualmente a mirar el movimiento de la llama, que a reproducir en silencio el movimiento de la llama con el cuerpo. Al final lo que tienes es que entrenar la mirada del niño focalizando en silencio, ¿vale? Y focalizando sobre una idea, sobre una imagen, sobre un trabajo, ¿vale? Entonces hay técnicas de entrenar el pensamiento contemplativo a partir de entrenar experiencias graduales de silencio. Otro tipo de estrategias que usamos mucho son las fantasías guiadas, ¿vale? Que son técnicas de relajación inicial y que luego hace que el niño imagine, pero focalizando con mucha atención. Empezamos con fantasías guiadas en infantil muy cortitas y luego yo he hecho fantasías con adolescentes en secundaria de 20-30 minutos en absoluto silencio con chavales de 17 y 18 años, 16, que decir. Entonces, hay toda una serie de estrategias para que primero se relajen y después vayas conduciendo la imaginación. Y eso entrena también la contemplación secular. Y luego el tercer banco de estrategias que me gustaría nombrar y que hemos incorporado a todos nuestros programas de educación religiosa. Ahora hemos publicado CUMI, que es todo un itinerario de despertar religioso con los maristas, con Edel Vives. Y es decir, en CUMI, por ejemplo, hemos incorporado todos los juegos MUSE, que es la Asociación Norteamericana de Museos Educativos, que desarrolló todo un modelo de entrenamiento de la contemplación de la obra de arte, ¿no? Es una especie de mix de la educación del sentido estético y cómo preguntas ante una obra de arte. Entonces con los niños trabajamos siempre, elegimos una obra religiosa, puede ser una vidriera, puede ser un cuadro, puede ser una estatua, y vamos a aprender a dialogar, ¿no? Hacer preguntas narrativas, filosóficas, estéticas, para que el niño contemple y profundice sobre aquello que ve. Son 3 tipos de estrategias que aplicamos mucho, sobre todo en los programas de despertar religioso, y que van entrenándoles secularmente al silencio contemplativo y la profundización. Y a partir de ahí, evidentemente, cuando invitamos a la oración, pues no hace falta PowerPoint. No se puede hoy rezar con PowerPoint y con vídeos de YouTube. Eso estaba bien hace 15 años, pero hoy los niños necesitan otro tipo de iniciación. Yo creo que mucho más de interiorización, ¿no? Mucho más de silencio y hacia adentro, ¿no? Más de oscuridad, me gusta a mí decir, ¿no? Entonces, aprovechamos todo esto para saltar a una invitación explícita a orar, ¿no? Con todo ese tipo de estrategias que es las que he comentado. Un poquito tiempo, creo que... Sí, tenemos poco tiempo, pero por lo menos hemos abierto boca y despertado el ansia, como tú decías. La web. Les voy a dejar mi correo electrónico para los que habéis estado aquí participando para poderos mandar la
la presentación, podéis escribirme y os mandamos la presentación de Carmen, y también cualquier información que queráis al respecto de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo hacemos el despertar religioso, cómo trabajamos, pues si queréis alguna información, pues estamos ahí a lo que necesitéis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por el privilegio de poder celebrar un día tan importante como hoy con vosotros, porque la verdad es que es una suerte. Muchísimas gracias a ustedes, Carmen, Martín, por acompañarnos, por provocarnos. Hoy Carmen nombraba a Ortega y Gasset, entre otras de las tantas frases que tiene, la cual más provocadora, decía algo así como que todo el mundo es extraño y maravilloso para unas pupilas bien abiertas. Gracias, Carmen, gracias, Martín, por ayudarnos a abrir las pupilas, por invitarnos a seguir co-creando comunidades educativo-pastorales en cada una de nuestras escuelas, de nuestras obras socioeducativas, que ayuden a dar sentidos, a construir sentidos y a construir vidas valiosas. Muchísimas gracias. Muy Adrián. bien. Siempre un placer escucharlos y muchísimas gracias, como dice Pancho, por este tiempo que nos deja, creo que a todos, y uno va viendo ahí los mensajes que la gente va compartiendo en el chat, nos deja con ganas de escuchar más y de seguir profundizando en cada una de estas líneas. Seguro no va a faltar oportunidad. Hoy soñábamos con esto de que en algún momento ese cruce del charco deje de ser virtual y pueda ser presencial y podamos contar con ustedes acá en Uruguay y podernos conocer personalmente y compartir con ustedes estas reflexiones tan hermosas que por un lado nos comprometen y también nos animan en esta hermosa misión de ser fieles al Evangelio, pero también fieles a estos niños, jóvenes, adolescentes de hoy, que también necesitan que ese mensaje del Evangelio sea vivo, los reanime la esperanza y le dé sentido a sus vidas. Así que, llenos de alegría, aprovecho también para saludar a todos en esta jornada. Y nada, Carmen y Martín, siempre un gusto contar con ustedes.